Bienvenidos un día más a nuestro canal. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí de nuevo para sumergirnos juntos en el mundo del espectáculo, el drama y sobre todo, el amor. Hoy vamos a hablar de una de las parejas más queridas, más hipeadas y más comentadas de los últimos tiempos, Hande Erçel y Kerem Bürsin. Sí, ya sé lo que están pensando, Senkal Kapimi. Esa serie que nos robó el corazón y nos hizo creer en el amor verdadero, aunque sea por un ratito. Pero lo que vamos a explorar hoy va mucho más allá de la pantalla. Vamos a adentrarnos en ese romance secreto, esa química innegable que parece haberse fraguado a la luz de la luna, lejos de los flashes y las cámaras. Prepárense porque vamos a desentrañar los rumores, las indirectas, las pruebas y los momentos más íntimos que sugieren que Hande y Kerem, quizás, solo quizás, vivieron una historia de amor de esas que nos dejan sin aliento. Y antes de que nos sumerjamos de lleno en este chismecito jugoso, no olviden suscribirse al canal, activar la campanita para no perderse ni un solo vídeo y por supuesto, dejar su like si aman tanto como yo este tipo de contenido. Vamos a ello. A ver, pongámonos en contexto. Senkal Kapimi fue un fenómeno mundial. Edser, la pareja conformada por Eda Yildiz y Serkan Bolat, interpretados magistralmente por Hande y Kerem, nos conquistó a todos. La química entre ellos era palpable, la tensión sexual evidente y la conexión emocional simplemente arrolladora. Y claro, como buenos fanáticos que somos, empezamos a fantasear con que ese amor traspasara la pantalla. ¿Era posible que Hande y Kerem estuvieran juntos en la vida real? La idea era tan tentadora, tan llena de posibilidades, que se convirtió en la obsesión de muchos, incluyéndome. Imaginen lo perfecto que sería. Dos personas hermosas, talentosas y con una química explosiva, viviendo un romance de cuento de hadas. Las alarmas empezaron a sonar durante el rodaje de la serie. Las miradas cómplices, las sonrisas nerviosas, las bromas constantes, todo apuntaba a que había algo más que una simple amistad profesional. Los vídeos detrás de cámara se volvieron nuestra principal fuente de información. Analizábamos cada gesto, cada palabra, cada interacción. ¿Eran solo buenos amigos divirtiéndose o había algo más allá de la amistad? Escrutábamos cada milímetro de cada vídeo en busca de una pista. Un roce de manos, una mirada que se prolongaba un segundo más de lo normal, una sonrisa que parecía tener un significado oculto, todo era evidencia para nosotros. Recuerdo especialmente un vídeo donde estaban grabando una escena romántica. La tensión era palpable, incluso a través de la pantalla. Se miraban con una intensidad que te hacía contener la respiración. Y cuando el director gritó "corten", en lugar de separarse inmediatamente como harían dos actores profesionales, se quedaron ahí, mirándose fijamente durante unos segundos que parecieron una eternidad. Ese fue el momento en que muchos de nosotros nos convencimos de que algo estaba pasando. Luego llegaron las vacaciones. El equipo de Senkal Kapimi viajó a las Maldivas para disfrutar de unos días de descanso después de meses de arduo trabajo. Y aquí, amigos míos, es donde la teoría del romance secreto empezó a tomar fuerza. Tanto Hande como Kerem compartieron fotos en sus redes sociales desde el mismo paradisíaco destino. Fotos en playas idílicas, atardeceres espectaculares y paisajes de ensueño. Pero lo más intrigante es que, aunque no aparecían juntos en las fotos, los fanáticos notaron detalles sospechosos. Una sombra en la arena que se parecía a Kerem, una toalla con el mismo estampado que la que usaba Hande, un brazalete que ambos lucieron en diferentes publicaciones. Las pruebas eran cada vez más evidentes. Era como un juego de detectives en el que todos estábamos participando. Recuerdo haber pasado horas comparando las fotos, buscando similitudes, analizando los ángulos de la cámara, tratando de encontrar la prueba definitiva de que estaban juntos. Incluso llegué a ampliar una foto de la arena para analizar la textura y compararla con otras fotos de la playa en las Maldivas. La obsesión era real, lo admito. Pero claro, ni Hande ni Kerem confirmaron ni desmintieron nada. Jugaban al despiste alimentando la especulación y manteniendo la llama de la esperanza encendida. Las entrevistas se volvieron un campo minado de preguntas capciosas y respuestas evasivas. Los periodistas intentaban sonsacarles información sobre su relación, pero ellos se mantenían herméticos, con una sonrisa en los labios y una mirada que lo decía todo, sin decir nada. Eran maestros del disimulo. Recuerdo una entrevista en la que le preguntaron directamente a Kerem si estaba saliendo con Hande. Él sonrió y respondió algo así como:
Hande es una gran amiga y compañera de trabajo. La admiro mucho como actriz y disfruto mucho trabajando con ella. Una respuesta políticamente correcta que no revelaba absolutamente nada. Pero para nosotros los fanáticos, esa respuesta evasiva era una confirmación a medias. Después de las Maldivas, llegaron otros viajes, otras fotos, otros rumores. Se les vio juntos en París, en Roma, en Londres, siempre en lugares románticos y emblemáticos. Y aunque nunca posaron juntos para los paparazzi, los fanáticos siempre encontraban la manera de captar esos momentos robados, esas miradas furtivas, esas sonrisas cómplices que confirmaban lo que todos sospechábamos. Hande y Kerem estaban viviendo un romance secreto, un amor a la luz de la luna, lejos de los focos y las críticas. Eran como espías enamorados, moviéndose en las sombras para proteger su secreto. Recuerdo haber visto una foto borrosa de ellos caminando por las calles de París, tomados de la mano. La foto era de muy mala calidad, pero se podía distinguir claramente la silueta de Hande y Kerem. Esa foto se volvió viral en cuestión de minutos. Todos la compartíamos, la comentábamos, la analizábamos hasta el más mínimo detalle. Era la prueba definitiva de que su amor era real. Pero, ¿por qué mantenerlo en secreto? Hay varias teorías al respecto. Algunos creen que era una estrategia de marketing para mantener el interés en la serie. Otros piensan que querían proteger su intimidad y evitar la presión de los medios y los fanáticos. Y otros simplemente creen que querían vivir su amor en privado, sin tener que dar explicaciones a nadie. Cada teoría tenía su lógica y su base. Personalmente creo que era una combinación de todos esos factores. Por un lado, era evidente que la especulación sobre su romance beneficiaba a la serie. Por otro lado, también creo que querían proteger su relación de la presión mediática y los juicios del público. Y finalmente creo que simplemente querían disfrutar de su amor en privado, sin tener que rendir cuentas a nadie. Al final, era su vida y su decisión. Independientemente de las razones, lo cierto es que Hande y Kerem lograron mantener su romance en secreto durante mucho tiempo. Y cuando finalmente lo confirmaron, fue una explosión de alegría para todos sus seguidores. Las redes sociales se inundaron de felicitaciones, mensajes de amor y buenos deseos. El ser era real, el amor había traspasado la pantalla y todos estaban felices por ellos. Fue como si un sueño se hiciera realidad. Recuerdo haber llorado de alegría cuando vi la foto que confirmaba su relación. Era una foto de ellos dos juntos, abrazados y sonriendo. Era la imagen que todos habíamos estado esperando durante tanto tiempo. Me sentí como si hubiera ganado la lotería. Pero lamentablemente, como en toda historia de amor, hubo un final. Después de un tiempo juntos, Hande y Kerem anunciaron su separación. La noticia cayó como un balde de agua fría para sus fanáticos, que no podían creer que su pareja favorita se hubiera roto. Las razones de la ruptura nunca se hicieron públicas, pero se especuló con diferencias irreconciliables, agendas apretadas y presiones externas. Fue como si el cuento de hadas se hubiera desmoronado. Recuerdo haber sentido una gran tristeza cuando me enteré de la noticia. Era como si hubiera perdido a dos amigos. Me sentí decepcionada, confundida y sobre todo, muy triste. A pesar de la separación, el legado de Hande y Kerem como pareja permanece intacto. Su química en Senkalkapimi sigue siendo legendaria, su romance secreto sigue siendo recordado con nostalgia y su impacto en la cultura pop es innegable. Hande y Kerem nos demostraron que el amor puede surgir en los lugares más inesperados, que la magia puede traspasar la pantalla y que, aunque las historias tengan un final, los recuerdos perduran para siempre. Siempre serán Edser en nuestros corazones. Y ahora, después de este recorrido por el romance secreto de Hande y Kerem, ¿qué opinan ustedes? ¿Creen que realmente vivieron una historia de amor a la luz de la luna? ¿Creen que su química en Senkalkapimi era genuina o simplemente actuación? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leer sus opiniones y debatir sobre estos temas. Personalmente creo que su amor era real. Creo que la química que vimos en la pantalla era genuina y que se enamoraron de verdad. Creo que su romance fue una hermosa historia de amor que lamentablemente no tuvo un final feliz. Pero a pesar de eso, creo que siempre recordaremos a Hande y Kerem como una de las parejas más queridas y shippeadas de la televisión turca. En resumen, hemos explorado el romance secreto entre Hande Erçel y Kerem Bürsin, desde los rumores iniciales durante el rodaje de Senkalkapimi,
pasando por sus vacaciones en las Maldivas, sus viajes por Europa, la confirmación de su relación y, lamentablemente, su posterior separación. Una historia de amor que capturó la imaginación de millones de personas en todo el mundo y que sigue siendo recordada con cariño. Una historia que nos enseña que el amor puede ser mágico, pero también puede ser efímero. Una historia que nos recuerda que al final, lo importante es disfrutar de cada momento y atesorar los recuerdos. Muchísimas gracias por acompañarme en este vídeo. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo. Recuerden dejar su like si les gustó este chismecito jugoso, compartir el vídeo con sus amigos que también son fanáticos de Hande y Kerem y por supuesto, suscribirse al canal para no perderse ni un solo vídeo. Y no se olviden de dejar sus comentarios aquí abajo con sus opiniones y teorías sobre este romance secreto. Los leo a todos. Y ahora sí, me despido. Les mando un beso enorme, un abrazo gigante y les deseo un día maravilloso. Hasta la próxima. Ciao, ciao.